Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de los niveles de organización de los seres vivos. Y en particular hablaremos acerca de las relaciones intraespecíficas que existen entre cada uno de los seres que conforman un ecosistema. Por esa razón, en este momento voy a compartirles algunos de estos aspectos importantes. ¿Qué son estas relaciones intraespecíficas? Es la interacción biológica, que también puede considerarse como un vínculo, o relaciones entre organismos dentro de un ecosistema. Se establecen entre dos o más individuos de la misma especie. También se denomina asociación intraespecífica. En realidad es cuando una especie influye de determinada manera en la vida de la misma especie, pudiendo tener una duración determinada. En este caso se les llama temporales o dura prácticamente toda la vida, es decir, son permanentes o perennes. Vivir en grupo tiene tanto costo como beneficios y una especie no desarrollará un comportamiento social a menos que los beneficios de hacerlo sobrepasen los costos. Y acá aparece un cuadro donde nosotros podemos considerar cuáles son los beneficios de este tipo de relaciones y también las desventajas. Uno de los beneficios que se menciona es la habilidad para detectar, repeler y confundir a depredadores. Esto pues es una gran ventaja para las especies que son bastante pequeñas, que les ayuda a repeler a los depredadores. También se menciona una desventaja, que es la competencia dentro del grupo por recursos limitados. Cuando ocupan un espacio bastante limitado, un grupo pequeño de este tipo de especies, tienden a competir y la supervivencia se convierte en una lucha bastante difícil. Un segundo beneficio es la eficacia de caza o la habilidad para localizar recursos alimenticios. El riesgo de esto es la infección por enfermedades contagiosas. Otro beneficio, las ventajas derivadas del potencial por la división del trabajo dentro del grupo. El riesgo es que otros miembros del grupo maten a la descendencia. Y también se menciona como otro beneficio la probabilidad de encontrar parejas. El riesgo es de ser detectados por los depredadores. Todas estas cosas o aspectos importantes debemos tomarlos en consideración al momento de analizar estas relaciones intraespecíficas de los seres vivos. Los tipos de relaciones intraespecíficas que vamos a considerar, en primer lugar aparece la competencia, que como ya mencionamos anteriormente, se refiere al hecho de que cuando hay un grupo bastante amplio de individuos que están en un espacio pequeño, esto tiende a crear la competencia por la supervivencia en cuanto a la alimentación. Por ejemplo, podríamos enumerar algunos aspectos como el agua, la luz, o un ejemplo de competencia típico sería el alimento, cuando no hay la lucha entre individuos por comer es feroz. Y acá en esta imagen podemos ver, por ejemplo, las hienas que compiten por la alimentación con los leones. Es una de las relaciones intraespecíficas que podemos mencionar. También aparece la territorialidad, en la cual los individuos luchan por el territorio y por norma general los animales marcan un territorio para establecer su zona de reproducción o alimento. Y en este caso podemos ver cómo hay acá dos machos de esta especie que están luchando por el territorio. Siempre el que resulta vencedor pues se queda con el territorio y de esta manera pues van a marcar su espacio para poder sobrevivir. Otra de las relaciones intraespecíficas son las relaciones familiares. Dentro de estas relaciones se establecen entre los progenitores y su descendencia. Finalidades fundamentales es la reproducción y atención a los hijos, y hay diferentes tipos. Parental monógamo, un macho y una hembra con sus crías, la mayoría son aves. Parental polígamo, un macho y varias hembras con sus crías, ejemplo, ciervos y leones. Matriarcal, una hembra con sus crías, ejemplo, arácnidos. Patriarcal, un padre con sus crías. Filial, formada tan solo por los hijos que son abandonados por los padres, la mayoría son pescados e insectos. Y acá
encontramos una de las especies donde sí se da la relación, en este caso, que podríamos considerar matriarcal. La cuarta que vamos a mencionar son las relaciones coloniales, que está formada por individuos originados por reproducción asexual a partir de un progenitor común. Los individuos que las integran están unidos físicamente, pueden ser todos iguales o presentar diferencias morfológicas y fisiológicas. El ejemplo sería el coral de los océanos, de los cuales hay dos tipos. Coloniales homomorfas. Los individuos de una misma colonia son iguales y cada individuo realiza las funciones propias de la vida. Por ejemplo, los caracoles. Las coloniales heteromorfas. Los individuos son distintos morfológicamente y se divide el trabajo. Por ejemplo, la medusa carabela portuguesa. Y acá tenemos una ilustración de este tipo de relaciones. Las relaciones gregarias. Los individuos viven en común durante un periodo de tiempo más o menos largo con el fin de ayudarse mutuamente. La obtención del alimento, la protección ante los depredadores o de los demás que los rodean, la orientación durante las migraciones. Los individuos que las constituyen no tienen por qué tener ninguna relación de parentesco. El ejemplo sería una bandada de patos. Acá tenemos también en esta imagen a los pingüinos que se reúnen de la misma forma con el propósito de beneficiarse unos de otros. Y finalmente vamos a considerar las relaciones estatales. Está formada por un grupo de individuos jerarquizados entre sí. Estos individuos suelen ser diferentes anatómicamente y fisiológicamente. Se produce una división del trabajo. Los individuos que las forman dependen los unos de los otros para sobrevivir. Por ejemplo, las sociedades de abejas, avispas, hormigas y termitas. Y acá vemos cómo un grupo de abejas se reúnen para trabajar, se dividen el trabajo y de esa manera pueden satisfacer sus necesidades. De esta manera hemos considerado el tema de relaciones intraespecíficas, donde vamos a considerar cómo los seres vivos se relacionan entre sí, algunas veces de manera temporal y otras de manera permanente para satisfacer sus necesidades. Y de esta manera, pues, damos introducción a este aspecto importante acerca de las relaciones que existen entre los seres vivos.